Proyecto integrador, estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua y la literatura. Tenemos el grupo número 5, conformados por Karen Aguirre, Andrea Machado, Junior Jimbo, Roberto Benaire, Jessica Chumo, Nori Barre y Mercedes Vera. Tenemos como nuestro objetivo que es establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura de lengua y literatura desde un texto de literatura ecuatoriana. El enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macrohabilidades de la lectura. Tenemos el enfoque teórico, la estrategia didáctica. Una estrategia didáctica se define como el conjunto de acciones planificadas y organizadas por el docente con el propósito de facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Estas estrategias incluyen métodos, técnicas, actividades y recursos que se han seleccionado de acuerdo a los objetivos educativos, las características de los estudiantes y el contexto de enseñanza. Las estrategias didácticas buscan promover un aprendizaje significativo y efectivo. Como elementos de una estrategia didáctica tenemos que está compuesta por varios elementos claves que incluyen los objetivos de aprendizajes que definen lo que se espera que los estudiantes logren. También tenemos las actividades de enseñanza, que son las acciones diseñadas para facilitar el aprendizaje. Tenemos recursos didácticos, que son los materiales y herramientas utilizados, y también tenemos la evaluación, que se emplea para medir el logro de actividades. Estos elementos deben estar alineados para garantizar así la efectividad del proceso educativo. Elementos de una estrategia didáctica. Los elementos de una estrategia didáctica son los objetivos de aprendizaje, los cuales definen lo que se espera que un estudiante logre. Las actividades de enseñanza, que son las acciones diseñadas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Los recursos didácticos, que son los materiales y herramientas utilizados. La evaluación, que se emplea para medir el logro de los objetivos. Importancia de la estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es fundamental porque permite al docente organizar y dirigir las actividades educativas de una manera que se maximice el aprendizaje de los estudiantes, a través de estrategias didácticas que se puedan abordar diferentes estilos de aprendizaje. Esto radica en su capacidad para adoptar el proceso de enseñanza a las necesidades y características de los alumnos, de esta manera promoviendo un aprendizaje significativo y eficaz. Enfoque metodológico integrado para la enseñanza y el aprendizaje. Se basa en la idea de que las habilidades lingüísticas, como son la lectura, escritura, la expresión oral y la comprensión auditiva, no deben enseñarse de manera aislada, sino de forma interrelacionada, fomentando una enseñanza más dinámica y efectiva, permitiendo que los estudiantes comprendan el uso del lenguaje de manera holística. Contribuye a esto a un aprendizaje más profundo y significativo, ya que se promueve el uso práctico y contextualizado del lenguaje, facilitando de esta manera una comprensión más amplia y funcional de la lengua. Continuando con la explicación, hablaré sobre la integración de las habilidades de la lengua. En la vida cotidiana las habilidades del lenguaje no se utilizan de manera aislada, es decir, no solo escuchamos o solo hablamos o solo escribimos, sino que constantemente combinamos estas habilidades. Por ejemplo, en una conversación cotidiana, primero escuchamos, luego procesamos información, después respondemos oralmente y en algunos casos incluso tomamos notas o escribimos ideas importantes. Esto demuestra que las macrohabilidades de la lengua, escuchar, hablar, leer y escribir, funcionan de manera integrada y complementaria. El objetivo de la estrategia. El objetivo principal de esta estrategia es desarrollar las macrohabilidades de la lengua a través del proceso de lectura y producción textual, con el fin de fortalecer la comprensión lectora de manera integral. El tema es Soy eficiente en la comunicación, el cual busca que los estudiantes no solo comprendan un texto, sino que también puedan expresarse adecuadamente de forma oral y escrita. Para ello se trabaja con el texto de literatura ecuatoriana El cura sin cabeza, una narrativa tradicional que permite desarrollar no solo habilidades lingüísticas, sino también una comprensión cultural, histórica y valorativa. En la tipología del texto, el primer cuadro es el texto narrativo, cuyo propósito es contar hechos reales o ficticios. Aquí presenta personajes, tiempo, espacio y una secuencia de acontecimientos. En segundo lugar está el texto explicativo, cuyo objetivo es informar o explicar un tema de manera clara y ordenada.
Se utiliza frecuentemente en contextos académicos como exposiciones o textos científicos. Y el último cuadro, que es el texto descriptivo, que se centra en detallar características de personas, objetos, lugares o animales, permitiendo que el lector construya una imagen mental clara. Muchas gracias. Objetivo de la estrategia: en desarrollar el marco de habilidades de la lengua a través del abordaje del proceso de la lectura, la procreación textual para llegar a formación íntegra de la comprensión lectora. Tema de la estrategia son eficientes en la comunicación. El texto interactúa en ecuatoriana, cura sin cabeza. Mantenga la lengua y la a través de esta dirigido para B, por lo que requiere un enfoque que no solo desarrolle habilidades tecnológicas, es intentar, sino también fomente una comprensión más profunda, culta de historia, de valores, narrativas y tradicionales. Tenemos lo que es el tipo de tecnología de texto, tenemos narrativo, tenemos explicativo, tenemos descriptivo. Expresar estas actividades de las 4 marcos habilidades de la lengua. Esta actividad marco habilidades es escuchar. Por ejemplo, en base de la lectura es escuchar. Genera en la tabla de Latitude Clocks son el tema. La leyenda, datos personales, ideas centrales, mensajes, actividades de marcos habilidades de hablar. Tenemos técnica, debatir ideas, estas actividades de marco habilidades de leer. Actividad de la macrohabilidad de leer. Se menciona que la leyenda implica procesos mentales estratégicos, conocimientos culturales y lingüísticos a través del interactuar con los libros. Tenemos como técnica una lectura analítica en voz alta, y así mejora la capacidad lectora de los estudiantes para leer al frente de sus compañeros. En un inicio, los estudiantes leerán de la leyenda variando la intensidad del tamaño de las letras. O sea, se tratará de leer el párrafo respetando el tamaño de las letras. Si una letra es más grande, pues se leerá con voz más fuerte. Y si una letra es pequeñita, pues se leerá en voz baja. Y si un renglón, las letras se van achicando poco a poco, los estudiantes también irán bajando su tono de voz. Tenemos la actividad de la macrohabilidad de escritura, que se menciona que la enseñanza de escritura resulta indispensable y se percibe debido al que el estudiante tendrá que relacionarse los unos con los otros y así intercambiar con ellos información, cartas, formularios e informes. Tenemos como técnica una escritura creativa, que nos ayuda a fomentar la escritura creativa en los estudiantes. Tenemos la actividad que pretende que los estudiantes cambien el cuento original con sus palabras, personajes y frases propias. Para generar así nuevas ideas en los estudiantes, se aplicará también la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si el cura sin cabeza hiciera reír a los niños? ¿Qué pasaría si el cura sin cabeza fuese doctor del barrio? ¿Y qué pasaría si el cura sin cabeza fuese de visita a la escuela? Para despertar así la creatividad de los estudiantes es necesario plantear experiencias posibles o un poco convencionales. Bueno, entonces ahora vamos a presentar lo que es la planificación de la clase como tal. Dentro de la planificación de la clase de lengua y literatura, justamente tenemos que los valores a trabajar son la sensibilidad, estética, la imaginación y el uso de la creación en textos literarios ecuatorianos. El objetivo que tenemos es desarrollar las macros habilidades de la lengua a través de abordaje del proceso de
lectura y producción textual, con tema lo que es la lectura de la leyenda ecuatoriana El cura sin cabeza. Como destreza, nosotros hemos cogido la destreza de lengua y literatura basándonos en el currículo nacional 4.4. Entonces, ¿qué es usar el procedimiento de planificación y redacción, revisión y publicación en la escritura y en los diferentes tipos literarios? Tenemos como actividades de aprendizaje, basándonos en la metodología DUA, la anticipación del conocimiento, con unas preguntas que son: ¿qué viene a la mente cuando escucha la palabra leyenda? ¿Qué se le viene a la mente? Esto para incitar a los estudiantes a que se adentren al mundo de la ficción y que se conviertan en protagonistas de esta nueva historia. También tenemos lo que es la consolidación, una prelectura. ¿Qué significa esta prelectura? Justamente era presentar fotografía del cura sin cabeza y generar diálogo de lo que saben, de lo que han escuchado acerca de esta historia y al mismo tiempo quién lo contó y por qué existe. ¿Ya? Entonces tenemos también como la lectura, ya netamente es dar una primera lectura en voz alta de la leyenda, desarrollar la actividad número 3 propuesta en la estrategia didáctica y distinguir términos nuevos y introducir significados. Luego tenemos la postlectura, que es trabajar con preguntas a nivel inferencial y crítico y valorativo. Y una de esas preguntas sería: ¿qué piensas de los personajes? ¿Estás de acuerdo? ¿Es normal que pase esto? Para luego ya continuar con la última fase, que es la construcción. Entonces, en esta construcción es inventar una leyenda a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué pasaría si el cura sin cabeza hiciera reír a los niños? ¿Qué pasaría si el cura sin cabeza fuese el doctor del barrio? ¿Qué pasaría si el cura sin cabeza fuera de visita a la escuela? Y escribir un nuevo párrafo a partir de estas respuestas. Como indicadores de evaluación tenemos estructura de texto, cuento y leyenda, combinado diferentes tramas, narrativa, descriptiva y expositiva, y una conversacional, tipos de párrafo, y también tenemos lo que es ejemplificación. Asimismo, tenemos la técnica de lo que es observación y lista de cotejo. Dentro de los recursos tenemos marcadores, tarjetas, hojas, lápices. ¿Ya? Por último, también en esta exposición tenemos la tabla de componentes funcionales. Entonces, que tiene algunas etapas. Entonces, y esta etapa tiene que ver justamente con lo que hemos aprendido, que es la discusión inicial, la anticipación, la escucha activa, las preguntas guiadas, la lectura predilectiva, la lectura introductoria, la planeación escrita y el esquema de ideas. Dentro de lo que es la estrategia de análisis, tenemos lo que es la narración oral, diálogos, escucha crítica, comprensión auditiva, lectura analítica, identificación de temas, redacción del análisis y un resumen. Y luego la etapa posterior, que es el debate, la evaluación de comprensión, la lectura reflexiva y la reseña crítica, también con la escritura creativa. Eso con respecto a lo que es la oralidad, la escucha, la lectura y la escritura. Muchas gracias. De los componentes funcionales, aquí vemos un texto con espacios en blancos que debemos completar con palabras adecuadas, como conectores o sustantivos, para que en el texto tenga sentido. La historia habla sobre la leyenda que ocurrió a las 12 de la noche. Nosotros debemos usar palabras que mantengan la coherencia del texto. Esta actividad nos ayuda a mejorar nuestra redacción y escribir textos más claros y organizados. También tenemos los recursos o los medios que se utiliza en la leyenda. El cura sin cabeza, una leyenda que hiela la sangre. Pelota, marcadores, esferos y hojas de papel bond. Muchas gracias.